Bueno, felicidades a todos y a todas. La verdad que creo que estamos en un momento especial aquí en Canarias. En relación a los cuentos, a la narración. Podemos decir también que podemos afirmar que está de moda el cuento, ¿no? Lo que ocurre es que con las modas tenemos que seguir trabajando y creo que la asociación ahora mismo, Taoral, tiene las bases ya bastante afincadas como para seguir creciendo, defendiendo y tirando para adelante. Tengo que darle las gracias a mis compañeros y compañeras por pensar que yo podía estar aquí, aunque ahora reflexionando, mientras veía el vídeo, digo, claro, estoy aquí porque ellos querían una panorámica, ¿no? Y soy de los que, verdaderamente por edad... Bueno, voy a intentar cubrir las expectativas que desde la organización pretenden con lo que les voy a plantear, las condiciones técnicas. Las condiciones técnicas que creo que van más allá de lo técnico, porque, sí es cierto, para los que no me conozcan, situarlo, los cuentos llegaron a mi vida en el 92-93. Ya llevaba algún tiempo haciendo teatro y ya me estaba formando como maestro. Yo soy maestro, bueno, me vieron con mis alumnos en el vídeo, y actor. Y yo siempre, en algunas conversaciones, echaba la broma, o quizás no tan broma, de que actor más maestro igual a cuentacuentos. Y bueno, en cierta manera, sí es cierto que no estoy al pie del cañón como muchos compañeros y compañeras que están aquí en cuanto a actuaciones y trabajo en escena, pero sí en el aula, lógicamente, mi forma de hacer está muy vinculada al cuento y a la narración. Pues nada, está claro que el cuento pertenece a las artes, vamos a llamar efímeras, ¿no? Como el teatro, la danza. Vive el momento, o no. Depende del público, depende de cómo estés tú, el día en general, ¿no? Y bueno, en nuestro afán como humanos de meter todo en cajones para, teóricamente, organizar y hacer más fácil las cosas, pues desde que la narración empezó a tener importancia como arte escénica, por suerte quizás al principio, pero después a la larga, por desgracia, nos han encasillado, nos han metido dentro del teatro, ¿no? Y todavía hoy estamos intentando superar esa idea. Cierto que con el teatro coinciden muchas cosas, ¿no? Nos acompaña, la palabra nos acompaña igual que el teatro desde los principios de los humanos, ¿no? Desde los comienzos. Tienen técnicas que comparten similares, ¿no? La voz, la presencia escénica. Y también necesitamos del público, igual que el teatro, la danza, para que sea verdaderamente narración. Pero yo creo que sería un error seguir pensando que la narración no tiene entidad propia, creo. Ahora mismo, mi reflexión me lleva a ver que si analizamos los actuales espectáculos de cuentos, hay una autonomía creativa y artística lo suficientemente importante como para hablar del arte escénica de la narración. Me aventuro incluso a diferenciar espectáculo de narración de cuentacuentos, en el sentido de, os voy a poner un ejemplo, también fui bailador de folclore durante muchos años, y recuerdo en la época de los cambios a nivel de puesta en escena de un espectáculo folclórico, y se hablaba de que el folclore no era lo que se subía en escenario, ¿verdad? Lo que se preparaba era un espectáculo folclórico y que el verdadero folclore estaba
en la calle, en una parranda, en una bodega, en una romería. Vale, yo pienso que en narración podemos hacer esa misma comparativa, es decir, hay un espectáculo de narración que sube en escenario con una técnica, una iluminación, unos movimientos, una escenografía posible, una forma de decir, hacer, y después están las historias que nos contamos entre nosotros cuando nos reunimos, y están las historias de nuestros mayores, que se encuentran sentados en una silla, un día que estamos en un almuerzo, en una cena, o que simplemente estamos hablando. Entonces, creo que hay muchas personas que todavía no tienen clara esa diferenciación, ¿no? Y que conlleva quizás a que en muchos casos nos encontremos con las condiciones que nos encontramos a la hora de ir a actuar. Tenemos que comunicar, creo que sí, hay licencia para ello, ¿no? Aunque todavía oficialmente no lo hemos corroborado, pero sí tenemos la palabra. La asociación hizo una gestión con el director general de Cultura del Cabildo de Tenerife y fuimos a hablar con él para pedirle que por favor en el circuito, ya que se había abierto las puertas por primera vez a espectáculos de narración, ¿verdad, Isabel? Esta la primera vez, ¿no? Pues que no lo incluyeran a la hora de que los técnicos recibieran la información dentro del apartado de teatro. ¿Vale? Y hay un compromiso muy, en principio serio, por parte de él, de que en la próxima edición del circuito todos los ayuntamientos recibirán la casilla independiente de narración oral. Y creo que ya es un paso importante. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que sí. Ahora entramos en que los técnicos, bueno, no entramos, no voy a entrar porque si no, que los técnicos entiendan y se formen y comprendan las necesidades específicas de la narración. Porque, claro, no entro porque estamos hablando entonces de hablar de la preparación de los técnicos y las personas encargadas de la gestión cultural en la administración, principalmente ayuntamientos, en este caso cuando hablamos del circuito, y que muchas veces se limitan a rellenar expediente, como digo yo. ¿Vale? No importa la calidad de lo que se haga, sino importa que se hagan muchas cosas. No importa si el público sale satisfecho o no, sino que haya mucho público. No importa que el artista tenga una actuación digna, sino que la haga. ¿Saben por dónde vamos, no? Entonces no voy a profundizar en ello porque creo que es un tema incluso aparte, ¿no? Para próximos debates o en las artes escénicas, o sea, en el teatro también estamos en ese momento, ¿no? Para un poco tener una idea de qué decir, busqué en la webteca, ¿no? En internet, a ver si había algo relacionado con esto, con las condiciones de actuación de los narradores, y verdaderamente apenas hay nada. O sea, con esto quiero decir que hemos acertado con elegir el tema, ¿no? En la jornada. No creo que sea de las primeras veces, pero puede ser que sí, por lo menos en Canarias seguro, que nos estamos planteando, oye, que nos respeten, ¿no? Que acepten nuestras condiciones tal cual son. Pero sí es cierto que, bueno, te lleva sorpresa Internet, un cajón desastre, pero te encuentras sorpresa. Y encontré de dos compañeros y amigos que en ese momento eran dúo, los Algo, Félix y Pablo, pues ellos intervinieron en un encuentro, fíjense el nombre porque llama la atención, Encuentro Estatal de Cuentistas, Cuenteros y demás profesionales de la narración oral. Me gustó ese y demás profesionales de la narración oral. Esto es de 2004, ¿no? Y ellos plantearon una microponencia, los que los conocemos saben cómo son, ¿no? Una microponencia sobre este tema de las condiciones, y fue dialogada. Entonces les voy a leer, porque me parece interesante, lo que se planteaba en el 2004 y bueno, después comparamos a ver si las cosas han cambiado en exceso o no. Nuestro objetivo es convencernos de la necesidad de establecer unas condiciones mínimas para poder desempeñar nuestro trabajo. Narradores, narradoras, necesitamos unas condiciones mínimas para desarrollar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no está claro.
Y si nosotros no lo tenemos claro, ¿cómo vamos a pretender que otros lo tengan claro? Importante, ¿no? Y si encima no nos ponemos de acuerdo y cada uno pide una cosa, que sí, toallas de algodón, que sí, que ese foco no me deslumbre los ojos, que sí, pues pensarán que somos unos caprichosos. Por eso, entre todos debemos dejar claras cuáles son las condiciones indispensables. Porque al narrar, no solo estamos contando cuentos, también estamos definiendo la narración. Me gusta. Y si damos a entender a la gente que nos contrata que todo vale, acabarán convencidos de que vale todo, que los cuentos se pueden contar en cualquier parte y bajo las condiciones más adversas. Un ejemplo. Si en un estadio de fútbol de un equipo pequeño que milita en la categoría más modesta de un pueblo perdido, alguien entra en el terreno de juego, el árbitro hará parar el partido. Incluso en un estadio de 30.000 espectadores, basta solo uno de ellos fuera de sitio, es decir, en el campo, para que el partido se detenga. Y nadie se pondrá a decir que si el espontáneo estaba en un rinconcito y no molestaba. O que si, fíjate, qué delicados los jugadores, que todo les molesta, con lo grande que es el terreno de juego. Porque las reglas están claras, todos las conocen y las respetan. Como cuando vamos a contar cuentos, decimos en tono irónico, ¿dónde pongo al público? Ay, chico, donde quieras. ¿Cuántos traigo? Cuanto más mejor. La sesión es para adultos, pero ¿qué hago con los críos? Pues nada, que pasen. ¿Desde dónde voy a contar los cuentos? Pues por ahí, tú busca un rinconcito, estamos de reforma. ¿Hace falta que apague la hormigonera? No, hombre, que ambienta, ya hablo yo más fuerte, no te preocupes. Que no, señores, que no es que seamos unos pejigueras, es que amamos nuestra profesión. Y el acto de contar es muy frágil. Interesante también. Y desconocido. Y es tarea nuestra darlo a conocer y cuidarlo. Porque la narración será lo que nosotros digamos que es. Porque se cuenten cuentos no significa siempre que se haga narración. Porque en la medida que nosotros lo definamos, nos alejaremos de que en la narración valga cualquier cosa. Porque cualquier cosa no es narración. Y la narración no es cualquier cosa. Está guay, ¿verdad? Bueno, eso fue en el 2004. Seguimos teniendo los mismos problemas, creo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo creo que sí, pero ahora mismo, gracias a organizaciones como la nuestra o incluso a la preocupación que empieza a estar, como ellos plantean, de parte de todos y todas, ¿no? Ahí, como equipo, yo creo que la gente empieza a reflexionar un poco más sobre que no puede ser de cualquier manera. Dicho esto, a mí se me ha ocurrido diferenciar las condiciones que nosotros deberíamos, por lo menos, o que no que nosotros deberíamos exigir, o sí, sino que también el otro lado debería plantearse cuando desarrolla este tipo de actividades. Y las clasifiqué en tres partes, de tres maneras. No sé si acertadas o no. Ya después, si entablamos diálogo o debate, me opinarán al respecto. El primer aspecto es el técnico. Está claro que lo necesitamos como espectáculo de narración, entendido como espectáculo de narración. Y dentro de esa cuestión tenemos la idea de espacio, que ellos lo ponían también ahí en tono jocoso, ¿no? El espacio, la importancia del espacio. Que entiendan que, lógicamente, estamos hablando de narrar, y narrar implica escucha activa. ¿No? Y estamos en el momento ideal de la escucha. Socialmente. No, yo como educador les digo que no.
Y yo creo que de fondo está un poco que no hay una exigencia por parte tampoco del público en general al respecto. Es decir, que si yo tengo una feria con música al lado de la plaza donde vamos a hacer los cuentos y no corto la música porque es muy importante que la música esté para que la gente consuma, y el público lo admite, lo acepta, o bueno, pues me refiero que hay un momento difícil en cuanto a concienciar respecto a la escucha. Y creo que la única manera de poder conseguir que las cosas empiecen a cambiar es exigiendo espacios cerrados. Y no, porque muchas veces el cuentacuentos está asociado a la fiesta, a la parte infantil y a todos estos elementos de feria que, bueno, el batiburrillo que les gusta a los ayuntamientos hacer, ¿no? Miles de cosas al mismo tiempo y es todo muy guay. El espacio, muy importante. No cualquier sitio nos sirve. Y ahí entramos también en la cantidad de público. Cuando hablamos de espacio abierto, no se controla esa idea de una cantidad de público aceptable. No te preocupes, te ponemos micro. Y a veces ni siquiera, ¿no? ¿Verdad? No, es que no me lo dijiste. 200 personas, una plaza, escenario y no necesito micro. ¿Vale? Y el problema es que aceptamos, ¿no? Porque es nuestro trabajo, dependemos económicamente de ese tipo de actividad, ¿no? Creo que tenemos que en ese sentido estar muy juntos. Yo mismo he tenido problemas en mi cole, pero al final se consigue. Yo en mi cole, es un cole muy grande, es decir, es una línea 6, así que un curso solo son 350 alumnos. Entonces, mis compañeros eran, todos juntos, vamos, todos juntos. No. Y hasta que descubrieron, es que al final es eso, descubrieron que por grupitos, haciendo las sesiones más cortas, la calidad de la escucha crece y los niños están atendiendo mejor, concentrados y escuchando. Ahora no hay quien cambie esa idea. Después viene la parte de medios, ¿no? Que muchas veces lo usan para compensar la otra parte. O sea, cuando no tenemos un espacio adecuado, no tenemos unas condiciones de público adecuadas, siempre nos ofrecen el oro y el moro cuando las condiciones técnicas, ¿no? Oye, vas a tener un micro, vas a tener una poste, te van a dar una potencia. Vale, sí, es importante, pero no imprescindible, porque si nosotros tenemos un grupo adaptado a lo que sería una sesión de cuentos, pues quizás no necesitamos el micro, ¿verdad? Y verdaderamente la comunicación es más real, porque al fin y al cabo esto no ayuda, por lo menos a mí no me gusta. Y después estamos con los tiempos, ¿no? Los tiempos de actuación. Existe está metido en la cabeza de los técnicos esa idea de la hora, y porque tiene que ser la hora, y una hora, y una hora, y como intenté bajar de ahí no lo ven claro. Y nosotros sabemos que en este momento de rapidez y de las sesiones, media hora, 40 minutos, suelen funcionar mejor que las horas. Pero no lo ven. Ellos quieren, yo creo que está dentro de lo que dije al principio, ¿no? Ellos tienen como una hoja que tienen que ir llenando, y si no cumplen los huequitos y los horarios y todo, pues no se sienten satisfechos, sin mirar siquiera o evaluar si todo eso, después de lleno, ha funcionado. Después pensé en lo que llamo condiciones estructurales. Bien, por ejemplo, sesión de cuentos a las 9 de la noche y aparecen los padres con las niñas, ¿no?
Y creo que no tendríamos que ser nosotros los que planteemos la duda a esos padres, ¿verdad? Sino los propios técnicos, los organizadores. Oiga, esto es una sesión, por la hora ya, ¿se entiende? Bueno, es que si aplicamos el sentido común, yo soy un fiel defensor del sentido común, si aplicamos el sentido común a todo esto, no tendríamos que estar hablando, creo. Entonces ahí es un ejemplo. En sesión familiar, sesión para niños, sesión para adultos, huyen de la sesión para adultos en general. Ahí tenemos un trabajo arduo que demostrar, de que funcionan, de que existen, de que... Dentro de estas condiciones estructurales también he puesto una programación coherente con la idea de la palabra y la narración. A esto me vino a la cabeza porque empezando a narrar, vuelvo a la prehistoria, entre comillas. Teatro fue una actuación en Santa Úrsula, donde nos habían dicho que íbamos a contar para público familiar, era un domingo por la mañana, y qué condiciones, todo muy bien, qué condiciones técnicas, pedimos unos micros porque era una plaza. Y bueno, cuando llegamos allí, una música a todo tren, un montón de niños y niñas disfrazados, preparándose para... Y dijimos, bueno, ¿qué pasa aquí? Y entonces cuando ya estábamos allí nos explicaron, ¿no? Bueno, esto va a ser de la siguiente manera. Hay una presentación, después ustedes... Hay un grupo de niños que van a cantar, después ustedes en medio cuentan una parte de sus cuentos, después hay una especie de escala NIFI de estas de actuaciones y después ustedes terminan. Y mira, nosotros empezando, estábamos verdes. Pero mira, es que no lo vemos, es que nosotros creemos que incluso es preferible que nosotros hagamos el principio y después hagan todo eso. Bueno, logramos convencerlos de hacerlo así, pero nos encontramos con que el público no sabía que iba a haber cuentos. Y nos boicotearon, pero de forma drástica. Tuvimos que dejar la sesión, no llevamos ni 20 minutos. Y el técnico dice, sí, no importa, déjenlo ya aquí. Pero mira, es que nosotros te vamos a pasar la factura. No importa. Y una vez nosotros nos fuimos y el inconveniente desapareció, el público se centró y todo se desarrolló porque estuvimos un ratito más allí y vimos que las cosas cambiaron. Entonces, a esto es lo que me refiero con lo de una programación coherente, ¿vale? Que muchas veces no está en la mente de quienes gestionan este tipo de cosas. Y después, también en las condiciones estructurales puse las condiciones en las que el público debería estar, ¿no? Porque también vivimos constantemente eso de, nada, los chicos se sientan en el suelo, en la plaza, y ustedes... Y claro, si un público que le toca escuchar no tiene que hacer otra cosa, su posición física no es cómoda, no es a la adecuada, pues tarde o temprano llega la incomodidad, y la incomodidad implica desconcentración, no escucho, me levanto. Bueno, todos sabemos eso de la invasión del espacio escénico, que es algo... Bueno, no voy a hablar. Porque cuando yo lo veo me sale el ramalazo maestro y yo me da igual que no sea alumno mío. Y bueno, también lo meto dentro de esas necesidades de explicar. ¿Aquí hay algún programador o alguna programadora? Sí, bueno, pero ustedes son, no sé, son diferentes. No son de los que yo quiero tener aquí delante. Les podemos decir que han sido invitados, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno. Pues ahí está la tecla importante que debemos tocar. De alguna manera tenemos que pensar desde la asociación de cara al futuro que si la Mahoma no viene a la montaña, pues tendrá que ir la montaña Mahoma o una cosa así. Vale. Y después tenemos dentro de estas condiciones estructurales también el aspecto de la publicidad, ¿no? Eso de a las 4 de la tarde, cuento. En la plaza del barrio.
Bueno, yo tengo la anécdota muy reciente. Ustedes saben que estamos organizando en mi pueblo, en La Palma, La Solera Cuenta, ¿no? Es un proyecto que dura 6 meses, una actuación mensual. Alternamos público familiar, público adulto, en un espacio precioso, una casa antigua, un palacio, que es un museo actualmente, y tiene un espacio para... Entonces ellos habían empezado con los café conciertos y se les propuso, pues, que el fin de semana que toque el café concierto, pues si el sábado es el café concierto, el viernes una actividad de cuentos para ir acostumbrando un poco a que el público vaya a escuchar. Y bueno, ¿qué pasa? Lo típico, ellos cuando nosotros ponemos la fecha y después cuando hay una fiesta X y coincide que está también lo de La Solera Cuenta, pues quieren meter la actividad en el programa de las fiestas, ¿no? Perfecto. Pero la primera vez que veo el programa, por ejemplo, la fiesta de San Blas, y veo a las 8 de la noche, cuentacuentos, museo, casa tratada. ¿Cuándo? Ellos tienen una cartelería y una información donde dice, tercer ciclo de narración oral, La Solera Cuenta, narrador fulanito de tal, Bueno, es mi pueblo, mi conocido, el alcalde, jugamos juntos, digo, José, no permita estas cosas. Vamos a hacerlo bien, ¿no? Ustedes tienen una programación desde antes. Cuando, no, eso es la chica de... digan ahora, no, la chica que tal igual. Pero por favor, cuídenlo. Bueno, no he conseguido que ocurra. Ya solo me queda una opción, es plantarme, cabrearme, decirles 4 cosas. Y no lo entienden. No lo entienden. Cuenta cuentos, ya está, cuenta cuentos. No importa que haya un proyecto detrás, una idea de creación de público, pues a eso creo que también podemos meter dentro de estas condiciones estructurales. Y por último, condiciones intelectuales. Bueno, en este saco quiero hacer hincapié en, por ejemplo, superar la idea de la relación entre la narración y o cuentos con los niños. A ver, creo que no es lo mismo narrar en un colegio que en un espectáculo como La Solera, que es para público familiar. Ahí lo dejo. Al posible debate. Lo estoy diciendo mezclando padre y profe. Ya no estoy en el punto de vista narrador. Bien, otro aspecto importante en estas condiciones sería diferenciar claramente cultura de ocio, que no lo diferenciamos. O sí lo diferenciamos quienes estamos metidos en esto y quienes nos contratan, quizás no. Es más, luchar contra la diferenciación entre educación y cultura. No son diferentes. Forman parte de lo mismo. Y dentro de este tema está la cuestión de, oye, Antonio, ¿tú tienes cuento del mar donde aparezca el personaje de...? Oye, hay que acabar con eso. Hay que acabar, y eso sobre todo pasa en los colegios. ¿Tienes cuentos de esto? Ah, pues no, entonces voy a buscar uno que tenga. Vale. Creo que tiene que ver con esto de las condiciones intelectuales de quienes nos contratan. Y no, ahora como sé que no hay ningún... pero sí es cierto que este tipo de discusiones he tenido con mis compañeros en el cole, por ejemplo. Sí, y bastante ardua. Y no he conseguido muchas veces que por lo menos se lo planteen. Y después, dentro de las condiciones intelectuales también he puesto como última la idea de... Bueno, esto lo he reflexionado después de haber escuchado a Carlos cuando estuvo en Índice, ¿no? El saber que... Porque cuando nosotros entramos en la narración,
como fue a través de la cátedra de Garzón, en su momento había unas condiciones como muy tajantes respecto a la puesta en escena, ¿no? De sencillez, de movimiento, de hazlo así, ponte vestido de negro. Bueno, y eso, pero nos reímos, pero en cierta manera nos condicionó, porque generalmente nuestros espectáculos siempre han sido muy sencillos. Pero estamos en un momento en el que, al escuchar a Carles, él lo dijo, ¿no? En que, sin que sea teatro, las puestas en escena están creciendo en calidad en ese sentido. ¿Vale? Y creo que debemos apostar por ello. Porque además, independientemente de que aumenten la calidad de los espectáculos en ese sentido, seguirán siendo mucho más sencillas de programar que en general el teatro. Y eso nos ayuda. Quizás está incluso permitiendo que el cuento esté de moda. Puede ser, ¿vale? Pero sí es cierto que tenemos que diferenciar, hacer que entiendan que no somos teatro. Es muy importante. Es el momento. Si no lo conseguimos ahora, creo que no lo vamos a conseguir nunca. ¿Vale? Y la asociación, uno de los pasos que ya hemos hablado y que debemos dar es ponernos ya en contacto lo más rápido posible con otras asociaciones, como puede ser Pie de Base, como puede ser Réplica, de danza y artes escénicas, para, entre todos, delimitar y que ayudemos, entre todos, a que los técnicos entiendan qué están contratando en cada momento. ¿Sí? No. Bueno, yo aquí, yo en una hora no iba a ser, vamos.